Buenas tardes a todos. Iniciamos esta sesión de la primera Feria Virtual de las Migraciones. Tenemos con nosotros a varias personas. Voy a dar el primer turno de palabra a Sara Collantes, de UNICEF, junto a su compañero Javier Romeo Viezma. Para todos los asistentes tenéis disponible un chat de preguntas y respuestas que podéis utilizar, y aquellas preguntas que quepan en el tiempo y sean seleccionadas por su interés serán dirigidas a los panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Sara, cuando quieras. Muchísimas gracias. Me acompaña Javier Romeo, autor de uno de nuestros últimos informes, Más allá de la supervivencia, que tenéis colgado en la web del Congreso, y a quien podréis dirigirlo muchas preguntas si tenéis durante el debate. Hace 2 años yo estuve en Melilla haciendo una investigación sobre niños migrantes, y cuando me encontraba en un proyecto de la asociación Prodein, conocí a Badi, un niño de 8 años, de ojos grandes, delgadito, de Marruecos. Era el más pequeño del grupo. Me llamó mucho la atención porque le gustaba colorear, ¿no? Y estaba coloreando un dibujo de Bob Esponja. Me dijo Maite de Prodein que le encantaba. Ella siempre tenía preparados sus lápices y su ficha para cuando Badi iba al centro. La verdad es que yo aquella misma noche pasé uno de los momentos más duros, porque me encontré a Badi, al mismo chico, tirado en la puerta de un edificio con los ojos fuera de sí a causa del pegamento, ¿no? 8 años era la edad que tenía mi hija, a merced de cualquier cosa y de cualquiera. Con el mismo niño, por el día me había arrancado una sonrisa, esperanza, y por la noche se había convertido en un bulto invisible, prácticamente, probablemente también incómodo para gente. Yo misma me sobresalté cuando me lo encontré. Hace un año conocí a Usama en una residencia de Madrid, a la que acudí con unos vecinos a merendar un día y a presentarnos allí para mostrar un poquito de apoyo, porque habían apedreado el centro, ¿no? Da la casualidad que Usama a los 3 días iba a cumplir 18 años. Tenía una angustia terrible, terrible. Tenía más miedo al cumpleaños que a que le tiraran una piedra a la cabeza, según nos dijo, ¿no? Son golpes de realidad, seguro que muchos tenéis otras historias que contar, que nos invitan a darnos cuenta que las historias van muchísimo más allá de lo que nos encontramos en un primer momento, ¿no? Es muy sorprendente que en España estamos hablando de un grupo que a finales de 2019 eran unos 12.000 niños como muchísimo. Y sin embargo, todo un país no es capaz de dar una respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Cada vez que vemos a un solo niño migrante en la calle, un solo niño temblando el día de su cumpleaños, es un nuevo recordatorio de que el sistema no está funcionando, de que estamos fallando, de que estamos violando sus derechos. No se puede acusar nunca a un adolescente que vive en la calle, sobre todo cuando es consecuencia de otras violaciones de su derecho que han sufrido en sus países de origen, a lo mejor en sus propias familias, en los países por los que han pasado y a los que han llegado. Y por eso estamos aquí, desde UNICEF, ¿no? Y por eso desde 2016 todo lo que hacemos en migraciones es sobre niños migrantes no acompañados, porque hay muchas políticas que deliberadamente y abiertamente los tratan de una manera diferente. Y esto sigue pasando porque son a niños que miramos con lupa, pero no los vemos. Los miramos, les grabamos desde los balcones de nuestras casas, sabemos los últimos looks que llevan, pero no sabemos, no conocemos bien a los niños que hay detrás. Y yo también os pregunto a vosotros, porque es una pregunta que yo me lanzo a mí misma y me repito, ¿estoy viendo o estoy mirando solamente, ¿no? El storytelling, las nuevas narrativas son algunas de las palabras claves de este congreso. Los relatos nos ayudan muchísimo a entender el mundo, pero también hay una gran responsabilidad con estas historias y relatos, ¿no? Porque, sobre todo, ¿qué contamos y cómo lo contamos? En nuestro país, los adolescentes migrantes, sobre todo si viven en la calle, están sujetos a narrativas destructivas, que deshumanizan, que criminalizan, que se ceban con ellos. A veces de forma frontal y descarada, otras veces es sutil. Bueno, sea porque el que contaba la historia no tenía los datos, no conoce la temática, le pudo más la audiencia, y al final, aunque sea con buena intención, hacemos daño a los niños. Y también no estamos contribuyendo al fin y al cabo a la integración, muchas veces contraproducente. Y recuerdo una vez que vi
un reportaje, bueno, un informativo, un programa en la tele, donde había un entrevistador que se acercó a un niño que vivía en la calle y le dijo, oye, ¿tú qué crees que tu madre pensaría si te viera así? Y el niño se echó a llorar. Todos tenemos la obligación de reflexionar antes de hablar de un niño, todos. Y esto significa pararnos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Para qué lo voy a contar? ¿Lo contaría igual si estuviera hablando de mi propio hijo? El nuevo informe que estamos presentando estos días, que ya tenéis colgado en la web, es una herramienta más para aprender a ver. No es que estemos hablando de una nueva narrativa, más bien estamos hablando de una narrativa para humanizarnos de nuevo. Nos invita a meternos en la piel de cuando éramos nosotros mismos adolescentes para desde ahí entender mejor y contar mejor las historias. Porque estos chavales son adolescentes. Los adolescentes en España salen de marcha, tienen sus primeras relaciones amorosas, van al instituto, hacen deporte. Estos chicos se levantan cada día sin saber lo que van a comer, dónde van a dormir, dónde van a guardar las 4 cosas que tienen y cómo protegerse de los grupos peligrosos, ¿no? Y sin embargo, las aspiraciones que tienen son las mismas porque son adolescentes y esto lo olvidamos. Un psiquiatra, Francisco Collazo, que trabaja con estos chicos en Barcelona, nos dijo una vez, les estamos robando a estos chicos el derecho a ser adolescentes, explorar cómo quiere que sea su personalidad, encontrar su lugar en el mundo. Nuestros hijos y sobrinos adolescentes, estos niños también prueban el alcohol y a veces las sustancias, desafían a la autoridad, pero tienen a unos padres que les quieren y les acompañan, unos adultos de referencia, que les dicen si que se equivocan, lo que puede pasar y les ponen límites. Y estos chicos están solos, no tienen adultos con ellos. El sistema, los cuidados alternativos no están funcionando como debieran. Y al final exploran límites como los otros adolescentes, pero ellos tienen resultados muy peligrosos y algunos se vuelven contra ellos. Algunos de estos chicos al final terminan cometiendo actividades ilegales, tienen sanciones penales y adicciones, ¿no?, que utilizan muchísimas veces para superar el miedo y la dureza, el hambre y la dureza de la calle. Según nos cuentan los medios, casi a diario hay gente que tiene miedo de estos niños. Pero lo que no nos cabe duda, después de haber hecho este trabajo en el que hemos estado trabajando con 50 expertos de 9 países que trabajan con ellos, es que este miedo que tiene la gente nunca es mayor que el miedo que tienen ellos mismos. Y dice Javier, que está aquí, que es uno de los autores del informe, que un adolescente que tiene miedo puede hacer cosas que dan miedo. Vivir en la calle es vivir con un miedo permanente, estás sobreviviendo, estás huyendo de mafias que están explotándote y controlando tu vida y a veces indicándote que tienes que delinquir. Y cuando se convierten en infractores, y abro paréntesis, que el número es pequeño, que no estamos diciendo ni muchísimo menos que estos 12.000 niños migrantes son infractores, hay quienes son infractores. Y cuando se convierten en infractores, ¡ay, qué difícil es ver ahora que son también víctimas del sistema, víctimas también muchas veces de trata, ¿no? No significa que yo esté negando que haya comportamientos inadmisibles, porque los hay y hay que llamarlos como tal y tratarlos como tal. Significa no olvidar con tanta facilidad que estas infracciones son el colofón de una serie de negligencias graves de parte del sistema. Y os preguntaré, bueno, Sara y UNICEF, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hacemos, ¿no?, para cambiar las cosas? Bueno, el trabajo que estamos haciendo, otras muchísimas organizaciones, algunas están aquí compartiendo la mesa conmigo, mucho trabajo y se están consiguiendo algunas cuestiones, algunos cambios en las normas, hay algunas reflexiones abiertas, pero queda mucho trabajo por delante. Y una de las cosas principales es que tenemos que creer en ellos. Y esto es imprescindible. ¿Cuántos educadores, trabajadores sociales nos han contado que estos niños cambian como un calcetín de la noche a la mañana? Cuando sienten que les importan a alguien, cuando sienten que creemos en ellos y dejan de fumar y vuelven a la escuela. Y es así, no me lo invento yo, me lo dicen los educadores con los que hablo. Es vital para ellos integrarse y es inteligente para la sociedad nuestra que ellos se integren.
Hay mucha gente que pide control y más sanciones para estos chicos, pero qué poca gente sale a la calle con pancartas para pedir un sistema de protección a la infancia robusto y de calidad y que tengan más oportunidades. Muy pocas personas se acercan allí donde están a preguntarle cómo se llama y a intentar entender su realidad. Esto no lo estamos haciendo como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Pues que se lo pregunten a los chicos de San Blas la semana pasada, ¿no? Con los tremendos ataques. Nos han dicho los educadores que tienen un miedo espantoso a poner un pie fuera de los centros en este momento. Tampoco es posible la integración si siguen proliferando las narrativas estas deshumanizadoras, criminalizadoras, que se ceban con ellos de manera colectiva, ni siquiera individual, colectiva. Si seguimos contando las historias solo desde determinados ángulos, si seguimos contando historias sin detenernos un momento y hacernos una serie de preguntas antes. Las personas que viven con ellos dicen, y que trabajan mucho con ellos, nos dicen que estos niños se sienten usados, se han sentido usados en sus países de origen, a veces por sus propias familias, por traficantes, pederastas, redes criminales. Intentemos que no se sientan usados cuando intentamos contar sus historias. Hay que establecer cortafuegos que eviten que en la política y el periodismo se recurra a relatos hechos por y para unos intereses que nada tiene que ver con lo que realmente tenemos que hacer, que es acompañar a estos adolescentes para que puedan desarrollarse plenamente, muchísimo más allá de la mera supervivencia. Muchísimas gracias por la atención. Pues no sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas. Vale, pues si os parece bien, pasamos directamente a la mesa La migración no tiene edad, que junto con Sara Collante y Javier Romeo nos acompaña Laura Ganado de la Fundación Asociación Macum y Ahmed Khalifa de la Asociación Marroquí para la Integración de las Personas Migrantes. No se puede tener mejor preámbulo que el que ha realizado la compañera Sara. Nos ha situado perfectamente lo que es el tema y lo ha situado en el punto en el que queremos hablar, no solamente de los temas más estructurales sobre la migración o la infancia migrante, sino también sobre cómo comunicar este mensaje, ¿no? Partimos de la base de que la migración es un movimiento natural y atemporal de las personas. El tránsito migrante no existe un perfil determinado, pero sí que hay unas condiciones sociodemográficas o un perfil que genera que no se parta desde la misma bolsa de viaje, por llamarlo en conceptos más migratorios, que puede tener una niña de 9 años sin el permiso paterno que un hombre de 22 años. No se parte desde ese mismo punto. Y ese es el que queremos un poco evidenciar, ¿no? En este marco vamos a tener una dinámica que a nuestro parecer creemos que es la más constructiva. Se van a lanzar una serie de preguntas y todas las personas tan brillantemente que me tienen acompañada en el día de hoy pues irán contestando. Podéis participar también por el chat. Vamos a dejar unos 10 minutos finales para las intervenciones de las personas que estáis escuchándonos. Y antes de pasar a la primera pregunta, presentarme yo misma. Soy Cristina Fuente y pertenezco a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y hoy tengo el enorme placer de moderar hoy esta mesa titulada La migración no tiene edad. Bien, como primera pregunta para abrir el tema, ¿cuáles creéis, compañeros, que son las principales motivaciones, ¿no?, que impulsan a los niños o niñas migrantes a realizar el viaje migratorio? Sí, creo que Laura, sí, Laura, tú ir participando, si vale, alguien se solapa, pues ya vamos dando el turno. Vamos, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Macum que se nos esté dando la oportunidad de estar en este espacio. Aclaro un poquillo para presentar la asociación, decir que la asociación se llama Macum porque significa estamos con vosotros y para un poco también contextualizar desde dónde hemos intervenido, ¿no?, en este acompañamiento diario con los menores y jóvenes que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Ceuta concretamente. O sea que también me gustaría aclarar que yo todo lo que vaya a contar hoy y aportar hoy a este debate viene desde esa experiencia de calle, ¿no?, de estar con ellos somos de corta creación, llevamos 2 años trabajando con ellos.
Entonces, la pregunta que lanzas, Cristina, yo la tenía preparada a responderla junto con otra pregunta que nos hacen mucho cuando contamos lo que hacemos con ellos, y es, uno es por qué migran y otro por qué están en la calle, ¿no? Entonces, bueno, paso primero a la primera y así también dejo espacio al resto de ponentes. Cuando, así en palabras de ellos, cuando les preguntas que por qué quieren ir a España, por qué quieren ir a Europa, te dicen que por la gualida, ¿no? La gualida es la mamá. O sea, partimos también de un contexto de que no es solo un proyecto individual, sino que también es un proyecto familiar. O sea, siempre te dicen que es por sus padres, por su familia y para buscar un futuro mejor. Otra de las razones son la falta de oportunidades en el país de origen. Hablo desde la experiencia de haber conocido sobre todo a chicos marroquíes. Entonces, Marruecos es un país en el que, incluso ahora todavía más con esta pandemia, pues no da oportunidades a sus jóvenes para poder salir adelante. Entonces, también está añadiéndole la experiencia y todo históricamente, Marruecos es un país con una trayectoria migrante desde hace décadas. Entonces, cada uno de estos niños y jóvenes siempre tienen algún primo, hermano, vecino que está en Europa, ¿no? Entonces, ese sueño europeo, a pesar de que conocen la realidad también de lo que existe aquí, no hay quien lo venza, ¿no? O sea, siempre es muchísimo más grande ese querer alcanzar lo que mi vecino, mi primo o mi hermano consiguió, ¿no? Siempre decimos que cada niño tiene su mochila vital y cada uno tiene sus razones individuales y personales por las que decide emigrar, ¿no? Pero sí es cierto que podríamos pues englobar a lo mejor o tener unas características comunes que todos manifiestan, ¿no? Y es la familia y la falta de oportunidades en el país de origen. Esas ganas de decir, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar y yo quiero poder volver a casa y demostrarle a mi familia, bueno, pues que podemos salir adelante, ¿no? Ese sería así un poco a grosso modo el resumen de lo que ellos muchas veces nos manifiestan, ¿no? ¿Algún compañero queréis como fortalecer, ¿no?, los motivos de la migración, los motivos directos que os han manifestado, pues, o porque los chicos o que vuestras investigaciones también habéis puesto vosotros de relieve? Yo creo que en este sentido es muy importante, cuando estamos hablando de un congreso de periodismo, el tipo de narrativas que utilizamos. Y para mí una cuestión que resulta muy útil es explicar que cuando desde los países occidentales vamos a estos países y nos traemos su riqueza, esto es como una moneda con dos caras. No nos podemos traer solamente su riqueza, nos traemos también la pobreza que generamos. Estos niños y niñas, por ejemplo, viven en familias en las que a lo mejor tienen una madre que está trabajando para una de estas fábricas que generan ropa para grandes marcas internacionales y que está teniendo un salario que no es digno, que no es correcto. Si esa persona cobrase lo adecuado, a lo mejor aquí en España tendríamos que pagar mucho más por esa ropa que está en oferta. Si queremos que ese niño o esa niña también tenga oportunidades en otros ámbitos del trabajo, pues a lo mejor el padre tendría que poder cobrar algo digno en el campo o en las fábricas donde trabaja. Y sin embargo, no ocurre. Entonces, parte de la narrativa tiene que ser, ojo, si queremos ropa a 30 euros la camisa en España, eso significa que estamos generando una pobreza que nos va a venir. Podemos utilizar la narrativa del karma o la narrativa del yin y el yang o lo que queráis, pero es importante. Esto es un modelo que funciona. Si allí tuviesen oportunidades, se quedarían allí. Sí, creo que Ahmed quiere el turno de palabra. Buenas tardes, mi nombre es Ahmed, soy de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Estamos en Málaga. Yo añadiría un poco, estoy de acuerdo con lo que han dicho mi compañera Laura y Javier. El tema de las oportunidades es muy importante porque es verdad que los jóvenes en Marruecos y los adolescentes en Marruecos no tienen las mismas oportunidades estando ahí que aquí, pero tenemos que tener en cuenta también que el tema de la adultez en Marruecos es un poco diferente. El sentimiento de responsabilidad que tiene un adolescente marroquí, un niño de 15 años o de 16 años,
es diferente que un niño de 15 años, 16 años aquí. Aquí hay una visión del mundo un poco diferente. Un niño es un niño, tiene que jugar, y por supuesto en todas partes del mundo, pero entre los menores que suelen llegar a España hay como un sentimiento un poco más de responsabilizarse de ellos mismos, de responsabilizarse de la familia, de un poco coger el peso de la pobreza de la familia o de la vida familiar. Por eso muchas veces ellos manifiestan cuando se les habla de su proyecto migratorio, que nosotros desde Occidente entendemos que un proceso o una experiencia migratoria es un caso individual, pero en el caso de estos chicos es una experiencia familiar. Toda la familia se involucra en ese trayecto migratorio. Incluso en el caso de los menores que intentan viajar solos y los que pasan mucho tiempo en el puerto de Tánger, por debajo de los camiones, etc. Entonces, incluso estos niños que durante un tiempo de su vida se convierten a niños de la calle, porque en realidad en el fondo no lo son, se convierten durante ese mes o 2 meses o 6 meses o incluso un año o 2 de estancia en el puerto, se convierten a niños de la calle, ellos también vienen y traen un proyecto familiar, porque una vez aquí intentan contactar con la familia y volver a contactar con la familia. Pero la motivación más evidente para mí creo que es la cultura de inmigración que tenemos en Marruecos. Esa cultura de inmigración hace que, por ejemplo, hace unas semanas, en una encuesta, más del 50% de los jóvenes marroquíes, bueno, encuestados, por supuesto, han manifestado su voluntad de viajar, de migrar, de vivir fuera. Y esa visión de tener que emigrar viene por rachas. El año pasado, en el verano del año pasado, ese sentimiento, esa cultura ha crecido un montón. Ha crecido un montón por los problemas que teníamos en el RIF, por los problemas, o incluso una cosa rara que pasó el año pasado, y era ese yate que venía a las costas de Marruecos para llevar a los inmigrantes de forma gratuita. Circuló durante 2 semanas, circularon vídeos de un yate en Marruecos que se acercaba a la orilla y la gente subía, y después el vídeo termina con la imagen de esos mismos inmigrantes subiendo al yate en las orillas andaluzas bajando. Entonces eso creó como una bola de que todo el mundo quería subirse en ese yate. El yate misterioso, nadie sabía de quién era, y es un yate real, porque las personas que han subido son personas reales, que después ha habido testimonios en Facebook, etc. Entonces esa cultura, pero eso es algo puntual, pero con eso quiero decir que esa cultura de inmigración viene por rachas, sube las ganas de inmigrar en algunas épocas del año, en algunas temporadas, en algunos años, después baja. De hecho, ahora ha subido en el último año, pero si estamos hablando de hace 3, 4 años, el número de menores inmigrantes que venían estaba relativamente bajo a los años anteriores. Me voy a quedar en el... Sara, creo que querías aportar algo. Vale, me voy a quedar en el dato, ¿no?, del tema de la cultura migratoria, porque es muy curioso la percepción que tenemos acerca de la cultura migratoria y también cómo se reproducen los estereotipos mediáticamente. En datos de la Fiscalía de 2018 señalan que en menores no acompañados por ningún familiar, el 28% provenían de Guinea. Dato que nosotros en el estándar que se nos transmite solamente en la población marroquí, pero en los que eran acompañados, en los menores que entraban a España acompañados, el dato de la población de los niños de Guinea aumenta hasta el 42%, siendo la primera nacionalidad, seguida de Costa de Marfil, que es el 27%. ¿Con esto qué quiero decir? Solamente evidenciar datos de cómo los transmitimos y que solo transmitimos un perfil de migrante, concretamente también en el caso de los menores, y introducir la cuestión de género. La mayoría de los niños o menores que llegan no acompañados son varones. Sin embargo, los acompañados, el 51%
son niñas. Quería introduciros también la pregunta de cuáles son las diferencias, ¿no?, de ese viaje migratorio por cuestiones de género entre niños y niñas. Javier. A ver, aquí estamos otra vez con la cuestión de cómo lo narramos. Porque por un lado están los datos de lo que se detecta y por otro lado están la realidad que no llegamos nunca a conocer muy bien. Entonces, problema que tienen las niñas y las adolescentes. Cuando llegan a España suelen llegar a través de redes de trata. Son perfiles que se pueden utilizar sistemáticamente en las redes de trata para su explotación sexual. Entonces se intenta que sean mucho más discretas, se intenta que no se noten. Por eso se han ido poniendo distintos tipos de dificultades al acceso de niñas y chicas adolescentes y aún así siguen entrando. Lo que pasa es que no las detectamos. Entonces hay, pero no las vemos. La sensación da que hay muchos más chicos. Sin embargo, también es cierto que según el trabajo que estuvimos haciendo, empieza a haber sistemáticamente niñas que llegan solas, que se encuentran solas y que se declaran a sí mismas niñas no acompañadas. Su situación es mucho más complicada porque, claro, por la situación que tenemos en la sociedad y la visión general respecto a los estereotipos de género, significa que va a ser mucho más vulnerable, que va a ser mucho más difícil ofrecerle la atención especializada y que probablemente no vaya a encontrar los centros que necesita. Entonces, estos dos criterios hay que tenerlos en cuenta. Por un lado, no estamos viendo todos y todas, y segundo, a las niñas a las que no estamos viendo están llegando a redes de trata, pero están. Sara. Hay muchas niñas también que huyen de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar. Hemos conocido historias directas de chicas que aluden a este tipo de razones para llegar hasta aquí, además de, por supuesto, lo que dice Javier, ¿no? Ese fenómeno de la trata tan invisible que no nos permite ni siquiera hablar con propiedad hoy aquí sobre ella por la escasísima información y los escasísimos datos. ¿No? Hace falta un trabajo muy importante para mejorar el conocimiento que tenemos sobre estas chicas. Y luego también hay niñas que también vienen buscando oportunidades, y esto es un fenómeno que yo, por ejemplo, he visto de forma clara, sobre todo en Ceuta y Melilla, ¿no? Niñas que vienen buscando oportunidades de estudiar y que se encuentran también con las mismas barreras o mayores muchas veces, ¿no? que los chicos. De hecho, a nosotros nos ha sorprendido también en el trabajo que hemos hecho que en el sistema de protección de la infancia no hay ningún tipo de enfoque de género. Y hemos detectado cuando hemos hecho investigaciones que realmente con ejemplos concretos como no había, había muy pocas cuidadoras femeninas o había hombres que no se acercaban a ella y trataban temas típicamente relacionados con el género de una forma apropiada. Es decir, hay ejemplos que denotan que no hay una reflexión y no hay un enfoque claro de género tampoco en el sistema de protección de la infancia en España. Laura o Ahmed, ¿queréis puntualizar algo? Sí, yo, bueno, quería hacer solamente así un pequeño apunte o afirmar lo que dicen los compañeros, ¿verdad? El tema de la escasa información, o sea, no se habla, no se nombra, no se conoce, no hay un enfoque de género en este sistema de protección. En Ceuta concretamente, a nosotros nos preguntan muchas veces, ¿no? ¿Y no hay niñas en la calle? Bueno, afortunadamente no hemos tenido casos. Sabemos que en Melilla sí ha habido niñas que han estado en situación de calle, pocas, lo que dificulta todavía, o sea, todavía se hace más complicada la vida para ellas, ¿no? Cuando están en esta situación de calle. Allí concretamente en Ceuta suelen estar en el centro de menores, pero nunca se habla, ¿no? O sea, cuando se habla, además, justamente hace poco una persona me volvió a preguntar de esta manera y es algo que lo he escuchado muchas veces, es cuando se habla del término MENA, al que por cierto si queréis después podemos hablar sobre ello, en la que muchas personas se piensan que MENA son los que están en la calle, ¿no? Y un poco rescatando este tema de lo que decías de la población de los menores guineanos,
En Ceuta hay una gran población de menores que son de origen guineano, están en el centro del sistema de protección, están en el centro de menores, pero en muchas ocasiones he escuchado decir, no, pero es que ellos no son menas, ¿no? O sea, menas son los que están en la calle. Entonces esto dice muchísimo de ese imaginario social que se ha creado en torno a este concepto y en torno a esta persona. O sea, estas personas, ¿no?, las tenemos ya catalogadas dentro de una estructura. O sea, están las niñas de las que casi no se habla, muchas veces eso, que viajan solas, víctimas de trata, los menores menas de la calle, y luego pues todos los que sí, ¿no? Los que encima, por ejemplo, en Ceuta lo que se da mucho es este discurso de, no, es que los del centro de menores si bien son buenos, sobre todo encima si son de origen subsahariano, pero luego los que están en la calle mal, ¿no? Entonces todavía se crea más una estigmatización de todo este colectivo que al final, bueno, volvemos a la raíz de todo, que es que son niños, ¿no? Niños que viajan solos y que están en todo el derecho de ser protegidos y acogidos en el sistema de protección, ¿no? Esta imagen estereotipada completamente, ¿no?, del MENA y de la figura del MENA, y pues bien reproducida, ¿no?, por los medios de comunicación de masas, ¿cómo creéis que se ha construido esa narrativa hegemónica sobre los MENAs? Ahmed. Sí, solo para terminar el tema del género y paso a la siguiente. Yo creo que en el tema del género tenemos que ver también del papel de género en la cultura o en el imaginario colectivo o en el imaginario personal de esa persona que viene. Si cogemos las chicas marroquíes, vemos que efectivamente el número de niñas que intentan emigrar, que empiezan el proyecto migratorio, es inferior al de los chicos. Es realmente muy inferior al número de niños. Pero si comparamos entre una mujer marroquí o una niña marroquí y una niña nigeriana, encontraremos que el porcentaje de las niñas nigerianas es superior al de las marroquíes. Y si vamos al norte o a otro país, si vamos a Francia o a Alemania, encontraremos que las niñas de Europa del Este sí que se acercan al número de niños. Entonces, empezar un proyecto migratorio pues también tiene una connotación de género muy importante. Depende del papel del hombre, del varón y de la mujer en la sociedad que envía, o de la sociedad emisora de las personas. Pero hay un dato importante. Nosotros siempre decimos, oye, es que ¿dónde están ellas? ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las menores no acompañadas? El año pasado, aquí os voy a dar el ejemplo de Málaga, las entidades estábamos como gritando, oye, que no hay centros para mujeres o niñas que cumplen los 18 años. Este año hay 2 centros de jóvenes extuteladas en Málaga. ¿Hay plazas disponibles? No las hay. No hay chicas que quieren estar en estos centros de jóvenes extuteladas. Y es un dato bastante curioso. Bastante curioso. Sí, en el caso de los chicos no hay plazas. Aquí en Málaga tenemos 2 centros de jóvenes extuteladas y no hay niñas que están interesadas en participar. Y de hecho se invita a las asociaciones de toda Andalucía para que si tienen casos de niñas, de jóvenes que han cumplido 18 años y quieren entrar, pues que vengan aquí a Málaga, que hay plazas. Entonces tenemos que investigar, tenemos que analizar mucho, tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Y hablando del tema del MENA, yo sinceramente algunas veces pienso que debo utilizar la palabra MENA y otras veces la rechazo. ¿Por qué cuándo pienso que debo utilizar palabra MENA? Porque yo cuando empecé a tratar el tema de los menores no acompañados, empecé como investigador en la universidad. Y ahí, en los años 2001, era como muy normal utilizar la palabra MENA, y de hecho es cuando empezó a utilizarse. Se utilizaba MENA y después MEINA para señalar lo de menor extranjero. Algunos investigadores, algún grupo de investigación aquí en España enfocaba lo de inmigrante para diferenciar. En fin. Y ahí en el campo de la investigación era muy normal utilizar MENA. Pero sí que es verdad
que parte de la derecha o de personas que no lo llevan muy bien con el tema de la inmigración se han adueñado de nuestro lenguaje. La palabra MENA es común, es una palabra que es menor extranjero no acompañado, porque si vas en la redacción y vas a decir siempre menor extranjero no acompañado, es incómodo. Y Javier, que ha redactado, supongo que también lo ha sufrido. Entonces se utilizaba y en este caso sí que es bastante normal. Otra cosa es que si tú utilices la palabra MENA para dirigirte o para con una connotación negativa. Es como si a mí también me dices, oye, moreno, si me dices moreno con una palabra, con una connotación positiva, es muy bonito decir esta palabra. Si lo dices, la misma palabra con una connotación negativa, pues también es muy feo decir esto. Entonces, supongo que es según dónde se utilice y cómo se utiliza. Pero sí es verdad, tenemos debemos reutilizar esta palabra para explicarla mejor y supongo que aunque la expliquemos, cada uno va a entender lo que quiera entender y ahí saldremos siempre perdiendo. O es verdad, tenemos que al final ya está, rendirnos y dejar de utilizar esta palabra. Entonces, el debate está ahí, todavía no tengo una respuesta clara. Javier, casi por alusiones, y Laura creo que también quiere intervenir. Yo cuando me planteó Sara estar aquí representando Espirales Consultoría de Infancia como parte del equipo redactor de la investigación de Más allá de la supervivencia, para mí el mensaje básico era cómo transmitir a quienes comunicáis desde el periodismo, desde organizaciones no gubernamentales, desde administraciones públicas, un mensaje que permita cambiar la narrativa. Me acordaba de la frase de un formador que tenía yo de comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, que decía: las palabras son ventanas o son muros, nos conectan o nos separan. Entonces, el término MENA es un ejemplo de qué queremos hacer con las palabras. Por ejemplo, Ahmed, si veis el informe, no aparece el término MENA. Yo lo utilizaba cuando empecé a trabajar con este tipo de chicos y chicas en 2002, aquí en Madrid, y he dejado de utilizarlo. Primero porque desde un enfoque de derechos el utilizar la palabra menor suena un poco mal. Es como que les estamos quitando categoría. Son niños, niñas y adolescentes. Segundo, al hacer el esfuerzo de insistir en niños, niñas y adolescentes, quien nos oye tiene que hacer el esfuerzo también de traerse a la mente que es que son niños o niñas o chicos adolescentes o chicas adolescentes. Ya no caben en la categoría esta que estabais describiendo también de chico marroquí que está en la calle. Entonces, entiendo y respeto que haya quien quiera mantener el término MENA como forma de reivindicarlo frente a otras narrativas, discursos de odio y demás. Yo creo que es más práctico, y por eso así lo utilizo en mis escritos, niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Porque a mí me parece que eso les humaniza más. Permite que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Laura. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que viene diciendo Javier, para nosotras también, ¿no? O sea, el concepto de infancia migrante, infancia en movimiento ha perdido todo su sentido cuando se empieza a hablar de menos. O sea, es un término que utilizado tan hasta la saciedad por los medios de comunicación y de tal manera, de una manera tan violenta y racista, digámoslo así, que deshumaniza, criminaliza y desprotege completamente a estos niños, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo que me acaba de venir ahora, según estaba hablando el compañero, de hasta qué punto, cuando utilizamos la palabra MENA, primero empieza utilizándose desde las leyes, ¿no? Porque al final, claro, si la palabra es, bueno, pues es esto, es menor extranjero no acompañado, y existe todo, está el protocolo MENA y está el listado y es así, ¿no? Entonces se empieza a utilizar desde el discurso político, se empieza a utilizar en los medios de comunicación y llega a la población. ¿Y de qué manera llega a la población? Llega hasta, el ejemplo que os voy a poner, ¿no? Hace unos años, cuando llegué a Ceuta a vivir, en el sitio en el que yo estaba trabajando, que también era una asociación, se les dejaba el wifi gratis a los niños para que se pudieran conectar.
Nosotras utilizamos mucho el término chavales, drari, que es una palabra que utilizan ellos, también para romper completamente, y nunca en ningún momento utilizamos la palabra mena, también un poco pues, por esta línea, ¿no? En esta línea de lo que ha generado toda esta palabra. Entonces tuvimos muchísimos problemas con los vecinos que vivían en el barrio, hasta el punto de que llegaron a cortar en 3 ocasiones el cable de internet para que no se pudieran conectar. Y en una ocasión, pues estaban allí estos chicos jugando en el parque que había al lado, y vino un vecino y nos dijo, pero no os dais cuenta, pero que no queremos que estén aquí, ¿no? Que aquí hay niños, que es que aquí hay niños que vienen a jugar al parque, ¿no? Entonces yo miraba al parque y veía a estos chicos jugando y yo decía, es que no lo ven, o sea, llega un momento que tú tienes al chico delante y esa ropa sucia y eso que te han enseñado y que te están diciendo los medios de comunicación por activa y por pasiva, ¿no? Esos no son niños, son menas. Entonces creo que es como súper importante, y en todas estas narrativas, desmontar este discurso, porque está generando pues este tipo de manifestaciones que estamos viendo, estos ataques racistas y xenófobos que se están dando a diario, y que además desde Malcolm nos preocupa un montón, ¿no? Porque hemos vivido unas situaciones de absoluto racismo y violencia directa en Ceuta, pero que se está extendiendo, ¿no? Que se está dando ya en todo el territorio y en todo el territorio de España y Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya está, porque ahora decimos mena y en la noticia ven un mena ha hecho esto y a un niño del barrio se ha caído, pero el mena le ha pasado esta otra cosa, ¿no? Entonces creo que es súper importante acabar o sea, desmontar completamente esto y crear nuevas narrativas, ¿no? Como en este tipo de espacios que estamos generando ahora mismo, porque es preocupante. O sea, no solamente son víctimas del más absoluto abandono institucional, no solamente están desprotegidos, sino que además hay todo un imaginario social y un discurso en contra de. Y muy rápido, ¿cómo cambiamos la narrativa? ¿Cómo cambiamos esa narrativa tan hegemónica sobre la infancia migrante? Dejo paso a alguien, yo seguiría. Vale. Primero, necesitamos formarnos. Cuanto más sepamos del tema y más conozcamos la situación, más lo podremos comunicar y relacionar con cosas que las personas de a pie, que no tienen formación específica en este campo, puedan entender. Segundo, hay que trabajar desde un enfoque de derechos. Desde UNICEF defienden mucho el enfoque de derechos. Nosotros desde Espirales Consultoría de Infancia también nos parece una herramienta básica, en el sentido de que no es opcional. Son niños, niñas y adolescentes, y por eso tienen una serie de derechos, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su historia, independientemente incluso de lo que hayan hecho. Tienen derecho a un desarrollo pleno, tienen derecho a que se les escuche, tienen derecho a la protección y tienen derecho a no ser discriminados. En ese sentido, un tercer elemento que me parece muy útil es escucharles, darles la voz, que puedan expresarse. Mi experiencia de trabajo durante años con este tipo de chicos y chicas, tanto de Marruecos, yo hablo árabe marroquí, como de otros países, tanto de África subsahariana como de Europa del Este, es que cuando les escuchamos entendemos mejor. Y sabemos que es un mundo mucho más diverso y mucho más complejo del que nos imaginamos cuando empezamos a trabajar en este campo. Entonces necesitamos recuperar esa diversidad, esa complejidad, y también necesitamos preguntarnos, ¿y qué está ocurriendo con el sistema de protección? Porque el sistema de protección sí que es una responsabilidad de España como Estado y de las comunidades autónomas en su rol de garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la cuarta parte sería la rendición de cuentas, la petición de las autoridades públicas que expliquen qué estarán haciendo para todos los niños, niñas y adolescentes que hay en España, incluidos estos chicos y chicas, que tendrán sus especificidades y que podrán necesitar apoyos específicos y que al mismo tiempo necesitan poder hacer deporte con tranquilidad, poder ducharse, poder comer diariamente, poder estudiar, poder tener unas perspectivas de futuro y poder tener relaciones entre iguales que les permitan relacionarse sanamente. Para mí esos serían como los pilares fundamentales. Y como vamos como súper mal de tiempo, va a intervenir Sara contestando a esto, pero dejo la siguiente, que va a ser la última, como retumbando para que vayáis preparándolo el discurso. Bueno,
solamente una cosa como muy práctica, ¿no? Todo lo que ha dicho Javier, pues es como el abordaje integral que hay que hacer de las cuestiones, ¿no? Porque esto no es un problemita aislado, esto es algo complejo que hay que abordar en su complejidad. Pero por dar algo también como muy concreto, ¿no? Yo creo que también se puede uno pensar sin compartir o no estas noticias, bulos que circulan por ahí sobre estos menas, terroríficos menas, ¿no? Criminales parecen todos. Entonces, bueno, es algo muy práctico, pero el informarse y el negarse a compartir sin saber si eso es verdad, algo práctico que también puede ayudar. Como siempre decimos desde Por Causa, la mierda no se comparte. Y quería dejaros como esta pregunta antes de pasar a las preguntas del chat. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que tienen niños, niñas, jóvenes, adolescentes que migran cuando llegan a Europa? ¿Cuál es, en función de vuestra investigación y vuestro acercamiento? Continúo yo así brevemente. Es verdad que hay muchos chicos y chicas que vienen buscando oportunidades laborales, lo comentaba Ahmed, ¿no? Culturalmente están en un momento en el que ellos ya se sienten con una edad, que quieren contribuir, no quieren ser carga para su familia. Y esto lo hemos vivido, nuestros padres y abuelos lo vivían así, tenían que dejar a veces hasta los estudios para contribuir a salir adelante toda la familia. Yo creo que si hay gente que lo puede entender bien, somos gente de nuestro país, ¿no? Porque lo hemos vivido y hemos escuchado esto a nuestros padres, ¿no? Entonces es vital una apuesta por ellos y una apuesta por darles su lugar, escucharles y generar toda la transformación que necesita el sistema para que esto cambie. Ahmed, tenemos 1 minuto por intervención. Activa el micro, porfa. Ahora. En la Asociación Marroquí organizamos todos los años un coloquio, un foro en el que participan los jóvenes y ellos son los que hablan, ellos son los que nos transmiten sus preocupaciones y emociones y tal. Lo que nos transmiten son 4 líneas. La primera les hace quitar el sueño, es la documentación. Este es como la cosa que les quita el sueño. Primero la documentación y después ya viene el resto. El resto, estamos hablando en segundo lugar de la vivienda, donde poder dormir. Después, en tercer lugar, tenemos el empleo. Y ya en cuarto lugar, hablaremos de las emociones, de la creación de redes, etc. Entonces, en primer lugar, la documentación. ¿Y cómo hacer que la sociedad cambie el chip? También visibilizando a los jóvenes, diciendo la verdad y permitiendo la integración y la inclusión de estos jóvenes, porque si acogemos al niño durante 2, 3 años o 6 meses, lo que sea, y lo tutelamos y después lo sacamos del centro de menores a los 18 años sin documentación, es que lo estamos mandando a la marginalidad directamente. Y encima le tendremos que decir a los muy pocos que pueden conseguir un permiso de residencia, que no consigan un permiso de residencia y trabajo, sino solo se les puede dar un permiso de residencia. Encima les decimos que para renovar ese permiso de residencia, que no te permite trabajar, tienes que demostrar que tienes recursos económicos suficientes para mantenerte durante 1 año. Eso es una locura. Entonces, a nivel legal, estamos marginalizando a estos niños. No podemos exigir a un niño, a un joven adolescente, lo que no podremos exigir ni a nosotros mismos. Un adulto no le puedes exigir tener un contrato de trabajo de 40 horas durante 1 año. No, y a un niño sí, a un menor extranjero no acompañado sí, pues me parece, la verdad que a nivel legal, a nivel político también hay que presionar muchísimo para que esta injusticia acabe. Como vamos como contrarreloj, hay una pregunta que nos hacen desde el chat, que la hace Darío. ¿Qué porcentaje de los niños y niñas no acompañados buscan protección dentro del sistema de protección en España? Los que no buscan esta protección es debido a la falta de información o porque deciden no ser acogidos por miedo de la posibilidad de ser devueltos a sus países. No conozco el porcentaje, pero lo que sí puedo decir que un niño no es que busque protección, es que estamos obligados a protegerle. Y las normas dicen que en el momento que se detecta a un niño en desamparo, sin sus padres, es obligatorio llevar a esos niños
a los centros de protección de la infancia, ¿no? Es el primer lugar que tiene que tener un niño, alguien especializado que sepa atenderle y acogerle y ya luego ver cuáles son los siguientes pasos. Hay niños que por distintas razones no entran en el sistema de protección. ¿Cuáles son las principales en España? En primer lugar, la trata, ya hemos hablado de ella, niñas que pasan delante de nosotros en la más absoluta invisibilidad. En segundo lugar, el gran problema que tenemos en España, ¿no? Los enormes errores que se cometen con las pruebas de determinación de la edad y más aún cuando los chicos diríamos, a veces se declaran mayores de edad porque creen que es una estrategia para pasar a la península, por ejemplo, y no hay proactividad para proteger a estos niños. Con lo cual, al fin, sí que tenemos a chicos en las calles, niños que no están en el sistema de protección. Es verdad que los números no son muy altos, pero hay. Y también hay niños tutelados, niños que no se tutelan, ¿no? Porque las tutelas van muy lentas y a veces hasta cumplen 18 años y no han sido formalmente tutelados por los trámites tan lentos y las barreras tan importantes que tenemos. Vale, para cerrar, muchas gracias Sara por contestar la pregunta tan precisamente. Laura, creo que tenías una poesía con la que cerrar la intervención. ¿Tienes que poner el micro? Perfecto. Vale, sí, si me permitís, los compañeros, me gustaría compartir con vosotros esta poesía que se encuentra recogida en el informe que sacó la Asociación Jarraga, y también son unas compañeras que estuvieron muchos años trabajando allí en Melilla con los chicos. El informe es del 2016, se llama De niños en peligro a niños peligrosos y os la recito. A los que luchan sin gritar, a los que se juegan la vida, a todos ellos por convertir la sonrisa en el acto más revolucionario que pueda existir. Los chicos de la calle, las sombras del asfalto, los nadie con demasiada historia en tan pocos años, los dueños de los sueños resquebrajados, los de mirada ausente, de corazón violado, los hijos de la desconfianza, los de pulmón encharcado en disolvente, serpas en el país de los desengaños, viajeros perdidos en busca de su dorado. A ellos, los que también sonríen, con los gestos pequeños, los que agradecen la presencia ante tanta ausencia, los que sobreviven a la indiferencia, los nacidos del sur que llaman a nuestras conciencias, los chicos de la calle que vienen en pateras. Pues con la poesía cerramos esta mesa. Sé que podríamos haber hablado bastante más sobre los temas, pero ha dejado como el plantel de cuáles son los principales puntos a tratar en un futuro y también desde el punto de vista de las narrativas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por haber pasado este rato con nosotros. Gracias y bye.